Bien, estaba leyendo mensajes que van llegando al programa, mucha resistencia, o tal vez los que escriben son los que tienen la resistencia, las personas que se piensan vacunar no escriben, eso no se puede medir, obviamente, ¿no? Lo que sí veo que se repite mucho es, con todos los efectos adversos que hay, bueno, vamos a no repetir lo que escuchamos por ahí. Porque ese es un peligro para todos, ¿no? Bajemos a tierra, al rumor vamos a descuartizarlo, a ver qué queda. Efectos adversos, ¿cuáles son los que...? Además, si hay algo bueno, que esto es ver el medio vaso lleno, de que no hayan llegado las vacunas todavía, de que estemos atrasados en la vacunación, es que podemos ver qué pasa en el resto del mundo. Entonces, si hay alguien que va a tener información como para saber qué efectos adversos se han registrado, al menos los más tempranos, porque hay que ver qué pasa en años, es Uruguay. O sea que hasta el momento, Uruguay mira el mundo, los especialistas, y cuáles son los efectos adversos que se han registrado. No, porque si no seguimos repitiendo, porque los efectos... A ver, ¿de qué estamos hablando? Hay un episodio que asustó bastante, que es el de Noruega, que se murieron 23 personas, adultos mayores, que habían sido vacunados. No se termina de saber, se está estudiando. Fue un episodio aislado, ¿no? Seguramente personas con comorbilidades y... Sí, en realidad esas personas, hay que ver si la incidencia, la probabilidad de muerte en ese sector y en esas personas tan frágiles no es la misma los vacunados que los no vacunados. Por eso a veces uno, cuando hay muchos voluntarios participando en los ensayos clínicos, miles y miles, a uno le puede tocar, porque las chances y las prevalencias de distintas patologías, enfermedades y demás suceden con la misma frecuencia aquellos que participan en ensayos clínicos con la que no están participando. Bien. Pero hay que ver después si están realmente relacionados con la vacuna, que eso es lo que hay que estudiarlos a veces a fondo. Y en este caso, el de Noruega, se está estudiando, pero se entiende, por ahora los datos que hay, es que esa incidencia de muerte es la misma que sucede en los que no se vacunaron. Bien, ¿y y pasó solo en Noruega esto? Solo en Noruega. Hay otros países que están vacunando a adultos mayores sin ningún inconveniente. Israel va a la cabeza y ha visto los beneficios de la vacunación de forma notoria ya a 2 meses de empezar la vacunación, con una caída muy drástica en las hospitalizaciones en los mayores de 60. Bien. O sea que cuando hablamos de efectos adversos, ese es el peor escenario, esa es la anécdota más Sí, que y genera si queremos, un poco, ¿no? podemos sumar a los eventos de alergia que sucedieron el primer día que se vacunaron los de Pfizer. Bien. En personas que tenían un historial, ¿no?, de reacciones anafilácticas, que no es el común de la población ni las alergias comunes, sino aquellas personas que sufrían esos episodios de reacción anafiláctica. ¿Qué te parece? ¿Te pasaría lo mismo si te dan penicilina y sos alérgico, por ejemplo? Que te lo preguntan hoy, vas al hospital y te dicen, sos alérgica a algún medicamento. Y además, desde el momento en que te lo van a dar en un centro de salud de la vacuna, supongo, ¿no? Estás cubierta, digo, no te quedas solito ahí con la glotis cerrada, o sea... No, por eso esa persona lo que se recomienda es justamente que se mantengan en el lugar de vacunación para poder ser atendidos en caso de que suceda. Primero, que se evalúe realmente el riesgo-beneficio de vacunar a esas personas, ¿no? Exacto. Quizás si hay otras vacunas, se podrá vacunar con otras vacunas, ¿no? Pero bueno, hay que hacer un estudio. Eso, la evaluación del riesgo-beneficio. ¿Cuándo se hace? Porque yo llego, porque estoy en la fase que me corresponde, bien, me vengo a vacunar. ¿Cuándo me estudian? No, lo mejor que tú lo hagas con tu propio médico de cabecera, que sabe realmente qué es lo que... historia clínica. Las patologías que tú tenés o el riesgo que podés tener y el beneficio de las mismas. Y si no tenés, pues no todo el mundo tiene médico de cabecera. Si vos no sos de tener un médico de cabecera, ¿quién te asesora? Vuelvo a lo mismo. El riesgo es mínimo y es en aquellos casos de alergias para la vacuna de Pfizer y Moderna. Y después en alergias a componentes de las vacunas, pero que no son nada comunes y de hecho no han surgido a lo largo de los usos para las otras vacunas. No hay ningún otro riesgo. Bien, obviamente, sigamos con la escala las embarazadas no lo sabemos. Entonces, ahí por eso están fuera de... Claro, ahí será el propio médico que evalúe el riesgo que corre esa embarazada, si por ejemplo es personal de salud, si tiene otras patologías o demás, el poder vacunarse. Perfecto. ¿Alguien más manejó por acá en cuanto a los riesgos, efectos adversos? Parálisis y afasias.
Parálisis y afasia se observaron en estos ensayos clínicos, pero se observaron tanto en el grupo vacunado como en el grupo no vacunado. Entonces, esa incidencia de esos eventos, que además se ve que esos números son similares a los que ocurren en la población abierta, no se terminaron de relacionar con la vacuna. Bien. Yo espero que quien escucha esto lo escuche y lo registre, porque a veces somos testarudas las personas y no nos quedamos convencidos con nuestra idea. Pero bueno, nos están explicando y si querés también podemos dudar de que nuestra madre es nuestra madre. Yo qué sé, si querés dudar de todo, dudá. Pero digo, en algún punto me parece que es razonable que empecemos a saber en quién depositar la confianza, ¿no? A ver, Pepe no habló todavía. No, doctora, las vacunas claramente han llegado al mundo para salvar vidas, eso yo lo tengo clarísimo. Sin embargo, el principal argumento que tienen aquellos que no se quieren vacunar es la rapidez con la cual han salido estas vacunas al mercado. Teniendo en cuenta que además la gran mayoría son vacunas tradicionales, como usted lo mencionaba, y las otras, las que tienen el ARN mensajero, en realidad se vienen estudiando desde hace muchísimos años, pero se han puesto en práctica ahora. Le quería preguntar cómo nosotros, que estamos a favor de vacunarnos, podemos manejar un elemento amigable con aquellos que no se quieren vacunar. Y le agrego otra pregunta más vinculada a lo que planteaba Victoria. ¿Qué pasa si yo voy al médico, le planteo este escenario, al médico de cabecera, a un médico conocido con quien tengo confianza, y le digo, ¿sabes qué? No sé qué hacer, doctor, no sé si vacunarme o no? Y él me dice, no te vacunes. ¿Es ético eso? ¿Cómo manejarlo? ¿Y qué hago yo después con esa información? Bien, empezamos por la primera, quizás manejar digamos, las situaciones que se dieron para el desarrollo rápido de la vacuna permiten entender por qué se desarrollaron tan rápido. Como tú bien mencionaste, algunas de ellas ya se habían preevaluado en otros contextos, para otros virus, ¿sí? Entonces fue muy fácil adaptarlas. En particular estas que llegaron antes, como las de ARN mensajero, que son más novedosas y nuevas, su producción es mucho más sencilla. Entonces las adaptaron inmediatamente e inmediatamente las tenían para analizarlas en humanos. Vuelvo a insistir lo mismo, se habían probado en ensayos clínicos fase 1 y 2 en humanos ya este tipo de tecnología. No estaban aprobadas para su comercialización y uso masivo todavía. Entonces ahí hay toda una parte muy avanzada. Una segunda parte es el hecho de poder llevar a cabo rápidamente estos ensayos clínicos por contar con muchos voluntarios. ¿Sí? En una situación de pandemia donde está todo el mundo muy preocupado, es fácil que aparezcan los voluntarios. Mientras que si yo te digo una vacuna para la malaria, vamos a probarla, bueno, quizás en África aparezcan rápidamente los voluntarios, pero es más difícil encontrar esos voluntarios. En este caso, los voluntarios, se hacía la apertura del ensayo clínico y en una semana estaban los cientos y miles de voluntarios. Lo otro es la financiación. La financiación es una de las trabas más grandes para desarrollar vacunas, sobre todo porque muchas de las vacunas las necesitan los países en desarrollo y es donde escasea ese recurso y bueno, los países los más desarrollados no entienden esa necesidad y no favorecen esto. En este caso, los más tocados en las primeras olas fueron los países desarrollados y hubo mucha plata invertida en eso. Entonces, eso permitió que a veces te llevaba 2 años, 3 años buscar financiamiento para hacer un ensayo clínico, lo pudieras hacer inmediatamente, estaba la plata ahí. Después lo otro es que la incidencia de la enfermedad es tan grande que los ensayos clínicos fase 3, que pueden llevar a demorar 2 o 3 años para reclutar los voluntarios y después para ver esa incidencia de la enfermedad, porque tú tenés que tener una incidencia alta para poder diferenciar, claro, ¿sí? Si te está haciendo o no. En este caso pudieron salir en 3 meses tenían los resultados intermedios, ya con un número importante de voluntarios que participaban en el ensayo infectados y que permitía ver esa diferencia entre el grupo vacunado y no vacunado. Y lo otro, que no es menor, la inversión esa que hablábamos y la cantidad de plata permitió que muchas de estas empresas ya no esperaran a la autorización y ver si funcionaban o demás, sino que ya adecuaron la planta de producción de vacunas y las produjeron para estar prontos para salir a aplicarlas en cuanto estuvieran aprobadas. Entonces, todo eso hace que se compacte y llegamos con vacunas, pero que se les exigió lo mismo que las vacunas desarrolladas hasta el día de hoy. Tienen la misma vara de seguridad y de eficacia, o sea, son vacunas que tienen la vara alta. ¿Y respecto al médico? Y respecto al médico, y bueno, es un trabajo que hacemos desde la comisión y de otros lados, tratando de llevar la información a los médicos, para que después ellos puedan transmitir la información científica adecuada
y no basarse más en ser objetivo, digamos, a la hora de recomendar a un paciente. Bien, sí. Y qué delicada es esa área, ¿no? La de la información certera y la que se necesita, porque hay un excedente de información desinformante, además, pero que también es entendible. Tenemos que pensar que esto agarró al mundo desprevenido y todas las publicaciones que se hicieron científicas, a medida que iba avanzando la pandemia, quedaban obsoletas porque aparecía un dato nuevo, nos ha sido de verdad una carrera descomunal. Y bueno, no sé si el final de la carrera es la vacunación, eso tampoco lo plantea así el mundo científico, ¿no? El COVID se va a quedar, en todo caso lo que va a dejar de ser es una pandemia eventualmente el día de mañana. Para que eso suceda en nuestro país, bueno, tendría que suceder en el mundo, si no estaríamos en la misma tarde o temprano, ¿no? ¿De qué porcentaje de población vacunada tenemos que estar hablando? Por encima del 70%. Este es un número que hablamos... Por encima del 70, el otro día hablaban del 50. No, eso depende de... Lo que pasa es que ese número depende de dos factores importantes, principalmente. Uno es del famoso número de reproducción, el R que hablábamos. Ese R hoy en día está bastante controlado porque tenemos otras medidas, ¿verdad? En ese R bajo que tenemos, de 1, rondando 1, menos 1, podemos estar por arriba del 50% tranquilamente, o sea, por arriba del 50% sería viable. Pero si estamos planteando en vacunar para poder un poco relajar esas medidas, el R empieza a crecer y necesitamos seguir aumentando el porcentaje de personas a vacunar. Y de lo otro que depende es de la eficacia de la vacuna. Ese número, el 70% que hablábamos para una R, no sé, de 2 más o menos, está previsto para una vacuna 100% efectiva. En la medida que la eficacia de la vacuna se reduce, tenés que vacunar a más personas para poder proteger. Bien, ¿el 2022 va a ser un año normal? Espero que sí, pero no lo creo todavía. O sea, va a ser un año de tapabocas. El tapabocas yo creo que ha llegado para quedarse en algunas circunstancias, sin lugar a dudas. Me parece una buena costumbre la higiene de manos y creo que eso no lo vamos a dejar de hacer. No, la higiene de manos, sin duda, pero el tapabocas también. El tapabocas para algunas circunstancias de aglomeración, aquí que viaja en medio de transporte, eso además, me parece que ha demostrado no solo ayudar a controlar el coronavirus, sino otras infecciones respiratorias a lo largo de todo este año pasado que ameritan ser reconsiderado quizás en algunas circunstancias. Bueno, muy bien, tenemos que ir cerrando. ¿Alguien se quedó antes de despedirla con alguna pregunta así, atragantada? ¿Vos? Yo, sobre la segunda dosis, como evidentemente la efectividad real viene con la segunda dosis, yo me pregunto, ¿qué pasa si los ensayos clínicos han demostrado que, por ejemplo, la segunda dosis hay que darla a las 3 semanas y ahora se están estirando esos plazos producto de la producción insuficiente de vacunas? Le ha pasado a la Comisión Europea, ¿no?, que está enojada porque precisamente ahora los plazos. ¿Qué perspectiva? Es decir, ¿cómo vos analizás eso como científica? Bueno, ¿Es tan elástico eso? Si tú quieres obtener el resultado previsto, el publicado, deberías mantener el esquema de vacunación. Lo cierto es que con una dosis, muchas de estas vacunas demuestran una eficacia del 70% o por encima. Las 2 dosis te permiten esa eficacia superior de 80, 90, dependiendo de la vacuna. Es verdad que los ensayos clínicos se han realizado con un esquema de dosis, pero no se han probado distintos esquemas de dosis. O sea que la realidad de si podemos obtener más eficacia o menos eficacia modificando ese esquema de dosis no es tan claro. A mí me parece importante, sí, mantener la pauta de administración para obtener el beneficio esperado y poder comparar y ver si nuestro objetivo y lo que estamos planteando está sucediendo de esa manera. Hay vacunas que están sugiriendo lo contrario, extender un poquito más las dosis, porque lo que permitiría es, en la medida que la eficacia de la primera dosis se ronda los 70%, te permitiría tener quizás una duración en el tiempo de esa inmunidad más larga al espaciar las dosis. No sería, a mi gusto, lo recomendable en un principio y recomendaría asegurar esa segunda dosis a cada uno que le corresponda de la vacuna que le corresponde. Bueno, muy bien. Obviamente que siguen habiendo muchísimas preguntas, algunas incluso que son importantes, que son más técnicas, que tienen que ver con el tipo de vacunas, además justamente las que te introducen la proteína S y demás, bueno, pero daría para mucho más. En todo caso, vamos a volver a invitarla, si le parece bien, más próximo
a que arranque el plan. Que estén ¿no? las vacunas, ojalá sea pronto. Exactamente. Bueno, María Moreno, inmunóloga, muchísimas gracias por habernos Por favor, gracias a ustedes. acompañado. Muchas gracias. De la pandemia del COVID vamos a pasar